El despojo de tierras por acumulación, que lo llaman acumulación por desposesión, tiene 4 elementos: la privatización, la financiación, la gestión y la manipulación de las crisis. Es un concepto que se viene manejando desde los años 1970 con un teórico, David Harvey, y realmente, pues en palabras de cristianos, es acumular las tierras al máximo y darles unos pedacitos a las personas para que con lo que producen en ese pedacito se paguen el trabajo que hacen en la gran hacienda. Ese a grandes rasgos es una definición de esta acumulación por desposesión, o como la denominan, despojo por acumulación ya entre nuestro medio. De acuerdo. Doctor, ¿usted considera que en el proyecto de Hidroituango se presentó ese fenómeno del despojo por acumulación? Yo considero que en alguna medida, y guardando las proporciones, claro que se presentó, porque recuerden que ahí tiene que haber una muy buena cantidad de territorios que la empresa que se llamó Hidroituango tuvo que, unas comprar, otras prácticamente desplazar a las personas. Y la última es que terminaron desplazando una buena cantidad de población de varios municipios por lo que se le produjo al río. Al río se le produjeron una cantidad de males y prácticamente contra la naturaleza, que terminó siendo demasiado peligroso para la población. La situación de Hidroituango, tremendamente terrorífica no solamente para la población, sino para el medio ambiente. Se afectaron en forma directa toda la cuenca hidrográfica. Más de 30 ríos y quebradas se afectaron, porque no únicamente fue sobre las riberas del río, sino que también muchísimas de las quebradas y ríos que son afluentes o que son receptores de las aguas del río Cauca, pues estuvieron afectadas, porque recuerden que cuando pasó el desastre y la hecatombe que se hizo, pues se afectaron, por ejemplo, el río Negro, el río Blanco del Cauca, las quebradas, el Quimbayo, en fin, una muy buena cantidad de ríos y quebradas se afectaron, que recibían las aguas y ya no siguieron recibiendo, porque pues, también prácticamente se secaron. Sí, hubo este fenómeno, los fenómenos de violencia se presentaron, pero no en la medida en que nosotros hemos venido analizando la cuestión de la violencia como tal, sino que, pues, dígame usted si no es una acción violenta secarle el río a una cantidad de personas que viven de los recursos hídricos, de la ictiología, de todo lo que alrededor del río se produce, incluso hasta como medio de transporte. O sea, se afectó. Esa es una situación de violencia, no la violencia del grupo armado que llegó y los amenazó y los sacó, sino que los sacaron a los pobladores y los desplazaron con otros métodos. El desarraigo de las personas es profundo, y es una situación de una profundidad que muchas veces uno no lo alcanza a dimensionar. Miren ustedes, por ejemplo, que las gran cantidad de tribus que existen ahí en esos sitios, los Embera Catío y Embera Chamí. Los Embera Catío, los que habitan las partes altas de las montañas, y los Chamí, que son los que habitan en las partes altas,
de la montaña, y los catío, que son los que están a las orillas de eso. Es, mejor dicho, en Vera Catío y en Vera Chamí significan gente de la montaña y gente del río. Entonces, por ejemplo, todos los que habitan en el río, los en Vera Catío, se vieron supremamente afectados. Claro, pues imagínense usted si tienen que desplazarse. Además hay comunidades negras que desde que los trajeron como esclavos viven ahí y viven de eso. Ahora desarraigue hagamos un desarraigo de esas personas y claro que las vamos a afectar tremendamente, o sea, étnicamente y culturalmente y por todas las costumbres de las personas, pues estamos atentando directamente contra ellos, claro que sí, claro. Como conclusión podemos decir que todo lo que nosotros denominamos acumulación por desposesión o despojo por acumulación, como realmente también se llama, es la mercantilización de la tierra, es guardando las proporciones y haciendo como una simulación histórica, es el feudalismo modernamente. Y en cuanto a las situaciones de Hidroituango, pues tenemos que tener en cuenta que este es un proyecto que viene desde el año 1974, pasó por el año 1979 y llegar hasta el año 1983, haciendo todos los estudios que nunca se tuvieron en cuenta las circunstancias especiales de las poblaciones ribereñas, étnicamente, culturalmente, y lo más importante son las costumbres de las personas.